Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión se forma el parche, se arma el combo, se conforma la Universidad de la Profecía del siglo XIX en Estados Unidos. O sea, de una con los más tesos, el movimiento millerita. Este es el episodio 4. En el episodio anterior hicimos un repaso, vimos la vida y obra de Guillermo Miller, dónde nació, de quién fue hijo, cuál fue su niñez, su adolescencia, su infancia, su juventud, su vida y obra. Y quedamos en el momento mismo en el que se prende la mecha y estalla la bomba. Domingo 3 de agosto de 1831, en la cocina de la casa de los Guilford. O sea, ese sermón que Guillermo va a tener ahí fue de tan gran impacto y de tal aceptación que a partir de ahí es donde se va a prender la chispa que armará todo este estallido que vamos a conocer como el movimiento millerita. El mensaje rápidamente, el que predicó Miller en esa fecha, rápidamente se regó. Y a medida que los meses pasaban, otras ciudades llegaron a conocer y a aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Se convertían en docenas y por centenares. El mensaje alcanzó tal impacto que en muchas ciudades, la mayoría de las iglesias protestantes que ya existían, y te estoy hablando de congregacionalistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, etc., la mayoría de estas iglesias le extendieron firmes invitaciones para predicar el mensaje, al punto que recibió propuestas de trabajo de los mismos ministros de tales iglesias. Y mira, la cosa llegó a tal punto que a esta altura ya había publicado un folleto con sus propios sermones. Y señores, esto ya estaba empezando a suceder. Todos estos episodios, todas estas anécdotas, logros y también los servicios que brindaba Miller a favor de la proclamación del mensaje del advenimiento se constituyeron en los primeros pasos del adventismo, a lo que hoy en día se le conoce, a lo que llamamos y que le da y bautiza con el nombre a este episodio como el movimiento millerita. En los meses y años que siguieron, más de 100,000 personas, 100,000, creyeron y aceptaron el mensaje de este movimiento. Mira, en 1833, ya habían pasado 2 añitos, Miller logra predicar en una iglesia bautista, logrando excelentes resultados. Y es un ministro de esa denominación quien le firma una licencia que lo autorizaba como predicador, y un sinnúmero de líderes de otras denominaciones lo certificaron como expositor de las profecías. O sea, Guillermo Miller para su época fue un influencer. Si ese hombre hubiera tenido TikTok, Instagram, yo no me hubiera imaginado el fenómeno. Esto fue una cosa que se movió las masas, realizó un sinfín de número de viajes, casi sin descanso. Y mira que muchos de esos viajes él mismo se los pagaba, él mismo los financiaba. En cierta semana de conferencias se convirtieron 100 incrédulos al mensaje del advenimiento que ya se empezaba a conocer por Miller. Ahora, aquí ocurre una cosa que le dio un plus a todo esto. El 13 de noviembre de 1833, fecha profética del tiempo del fin, se cumple la siguiente parte del sexto sello. Desde el episodio de la introducción y desde el segundo venimos hablando del terremoto de Lisboa, que fue la primera parte del sexto sello del Apocalipsis. Pero el 13 de noviembre de 1833 se cumple la segunda parte, la siguiente
parte de este sello, del sexto sello. La lluvia de las estrellas. Imagínate, esto ocurre en los días en que el movimiento de Guillermo Miller está naciendo. Y ese acontecimiento, que se cumpla en sus propias narices, conformó y afianzó más el mensaje que estaba promoviendo Guillermo Miller. Y ocurre otra cosa que fue un bombazo para ese momento. El 11 de agosto de 1840 empieza el declive del Imperio Turco Otomano como cumplimiento de Apocalipsis 9. Ahora, ese acontecimiento que el también pastor metodista Josias Leach, nuevo milerita que entra a la serie, que nació también en Massachusetts, había predicho 2 años antes, en 1838. Él se había leído un folletico que escribió Miller. Ahora, el cumplimiento de esta profecía añadía más credibilidad en el mensaje millerista y los fieles aumentaban más y más. Entre estos se contaban hombres intelectuales y de elevada posición social, los cuales no solo se unían para predicar, sino también para empezar a publicar sus ideas. Entre estos se encuentra un tipo que, mejor dicho, yo le pongo la alfombra roja. Joshua V. Himes. Josué había nacido en Rhode Island. Él empezó a publicar, Josué V. Himes, él empezó a publicar un número titulado Signs of the Times, que en español son las señales de los tiempos. Esto ocurrió en febrero de 1840 en Boston. Ahora, con Josué se conoció, escucha bien porque estamos hablando cosas tesas, se conoció en el otoño de 1839 al final de un servicio realizado en Exeter, New Hampshire, cuando este tenía apenas 39 años. Era conocido en Nueva Inglaterra como un acérrimo enemigo de la esclavitud, el alcohol y la guerra. Su padre soñaba con que fuera ministro episcopal. Sí, Joshua V. Himes. Ahora, Himes lo invitó a predicar estos temas en su capilla de la calle Chardon en Boston. Este hombre pertenecía a la Conexión Cristiana. Mira cómo se van enlazando aquí las principales iglesias protestantes. Y así logra el 8 de diciembre de ese año, teniendo que realizar 2 servicios diarios por motivo del impacto. Ahora, con ayuda de Himes, Guillermo llegó a predicar en las ciudades más importantes del país. Joshua V. Himes va a ser una super mano derecha para Guillermo Miller. Con él esto va a tener un plus. Ahora, en la Conexión Cristiana conoció al pastor Lorenzo Dow Fleming de Portland, Maine. Predicando en la congregación de este pastor en la calle Casco, fue que la familia de Roberto Harmon fueron convertidos al mensaje millerista, incluyendo a la pequeña hija Elena. Todo eso está pasando en todo este cuento que se está armando. Otras publicaciones de carácter adventista empezaron a circular. Tal es el caso del periodo The Midnight Cry, el clamor de medianoche, que fue publicado por Josias Leach, con una edición diaria de 10,000 ejemplares de unas 48 páginas. Esto aconteció en Nueva York durante 4 semanas y luego el periódico se convirtió en semanario. Otra publicación de Josias Leach fue A Review of William Miller's Lectures of the Second Coming of Christ, que eran más o menos como una especie de lecturas, una revista de las lecturas de Guillermo Miller sobre la segunda venida de Cristo. Esta fue lanzada en 1843. Ahora, Josias Leach viajó por muchos pueblos predicando el mensaje de Miller. Realizó campañas en Washington, en New York, en Baltimore, en Pittsburgh. Mira, para estas alturas, las publicaciones de esta temporada eran The Glad Tidings, The Advent Chronicle, The Jubilant Trumpet, The Philadelphia Alarm, The Voice of Elijah, la voz de Elías, el clamor de medianoche para el sur, el clamor de medianoche para el oeste, el clamor de medianoche de la verdad, entre otras. O sea, una serie de más de 40 libros se publicaron bajo el nombre de la Biblioteca del Segundo Advenimiento. Antes de que llegara el 22 de octubre de 1844, que es el hecho simple y la época y el momento cumbre, 8 millones de ejemplares de todas estas publicaciones que yo estoy nombrando aquí fueron leídas por gran parte del territorio de los Estados Unidos.
nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por nuestra página web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Josías Lich, yo él lo menciono mucho dentro del gran combo millerita porque es que este tipo para mí es de mis respetos. Josías Lich. Mira, este hombre, solamente él llegó a publicar un libro de 200 páginas sobre las conferencias de Miller y persuadió a Carlos Fitch, otro millerita que se suma al combo, que era un pastor congregacionalista de Boston, lo persuadió a que se uniera al movimiento millerita. Ahora, Carlos Fitch, siendo pastor de la capilla Marlboro, se llamaba así, en 1838, luego de leer los postulados de Miller, los expuso ante su comunidad recibiendo rechazo. Mira, en 1839, siendo pastor presbiteriano en Newark, en New Jersey, se separó de su grupo al estudiar el tema de la santificación. Estamos hablando de Carlos Fitch, Charles Fitch. Ahora, Charles Fitch, con la ayuda del reconocido metodista Apollos Hale, diseñaron sobre una tela el famoso diagrama profético de 1843. Lo diseñaron en 1842, el cual usaron en muchas conferencias y van a usar muchísimos conferencistas para predicar sobre las fechas proféticas de este momento. Mira que Carlos Fitch, fue el que diseñó la gráfica de Daniel 2. La estatua esa de Nabucodonosor que usted ve de Daniel 2 con los imperios y todo eso, eso es creación gráfica de Carlos Fitch. Este diagrama fue expuesto en el Congreso de Mayo de 1842. Luego de esto se imprimieron 300 ejemplares en litografía. Fitch se convirtió en un gran predicador en Ohio, en el Colegio Oberlin y más tarde en Cleveland. En el segundo bimestre de 1843 predicó su famoso sermón La caída de Babilonia. Una vez me estudié ese sermón de este hombre y mejor dicho, una cosa brutal. Ahora, en este sermón titulado así, La caída de Babilonia, ahí concluía que Babilonia no era solamente el catolicismo, sino el gran cuerpo de las iglesias protestantes. Imagínate con la que va a salir este hombre y son de las iglesias protestantes de donde ellos están saliendo y que algunos empezaron a vetar y a rechazar. Ve uniendo cabos de todo lo que estamos diciendo aquí, porque todo esto te ayuda a armar el rompecabezas del movimiento millerita. Ahora, los colaboradores para esta época, escuchen bien, para estos años en los que vamos aquí, eran 174 ministros, que más de la mitad eran metodistas. La cuarta parte eran bautistas. El resto incluía congregacionalistas, cristianos, presbiterianos, episcopales, luteranos de la Reforma Escocesa, cuáqueros, en fin. Esto era una, una variedad. Esto era una ensalada de representantes, de ministros, de predicadores, de laicos, de mensajeros activos de diferentes iglesias protestantes de los Estados Unidos. Pero aquí entran dos tipos que yo toda la vida les he tenido mis respetos y total admiración. Ellos son Jorge Storrs y Sylvester Bliss. Miran, ellos son dos destacados líderes adventistas. A Sylvester Bliss, se le reconoce por su obra Memorias de Guillermo Miller y además por su íntima asociación con Joshua B. Himes, que había sido el primer coequipero de Guillermo Miller. Los lugares penetrados hasta 1844. Mira el movimiento millerita hasta dónde había llegado. Había llegado a Nueva York. Había llegado a Boston, había llegado a Albany, a Utica, a Rochester, a Buffalo, a Montreal, a Cincinnati, a San Luis, a Louisville, a Washington, a Filadelfia, a Baltimore y a Inglaterra por medio de la labor misionera de Roberto Winters. Bueno, eso estaba pasando aquí en Estados Unidos. ¿Listo? De 1831 hasta 1844 estamos hablando del movimiento millerista. ¿Listo? Eso es lo que estamos narrando en este episodio. En esos años eso era lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos. Pero en otros lugares del mundo
se van a levantar sin que se conocieran entre ellos, porque esta no es la época de las comunicaciones, ni de las redes sociales, ni de nada de esa vuelta, sin que se conocieran entre ellos, se van a levantar como una especie de Guillermos Millers o versiones de él que van a hacer covers de su ministerio en otras partes del planeta Tierra. Yo he mencionado algunos, pero aquí voy a profundizar un poquito en otros. Eduardo Irving, mira, Eduardo Irving es escocés de nacimiento. Era graduado de la Universidad de Edimburgo, Escocia, en 1809. Fue profesor y luego predicador. Fue un prominente predicador adventista en las Islas Británicas. Cuando yo te digo predicador adventista, me estoy refiriendo a mensaje del advenimiento, no a iglesia adventista, porque aquí no se ha organizado iglesia adventista por ningún lado. Estamos hablando de 1831 a 1844. Tenemos que hablar de iglesia adventista ya organizada y nombrada es a partir de 1863. Eduardo Irving se hizo cargo de la capilla de Hatton Garden en Londres y como resultado de su labor ministerial, su capilla pasó de tener 500 miembros a más de 1500. Irving empezó a estudiar las profecías y las señales de la venida de Cristo. Un 25 de diciembre de 1825 empezó a predicar sobre el segundo advenimiento. Mira, ya el tema se puso de moda ahí. Y para esos días, un clérigo parisino llamado Lewis Way pasaba vacaciones en Londres y escuchó comentarios de las conferencias de Irving. Way envió un amigo a tomar nota de estos y dicho amigo por esos días traducía al inglés una obra originalmente en castellano de un jesuita chileno de seudónimo Rabí Ben Ezra, quien en sus escritos hablaba del segundo advenimiento y el nombre de pila de este personaje era Manuel Lacunza. ¿Cómo te parece aquí la conexión toda providencial que se hizo? Ahora, el amigo de Way logró notar que las predicaciones de Irving contenían el mismo mensaje que los escritos de Lacunza. Este le llevó el libro a Irving, quien hablaba español, y quedó impresionado con la obra del jesuita. Irving se convirtió en íntimo amigo del banquero y parlamentario Enrique Drummond. Este lideró entre 1826 y 1830 un ciclo de asambleas anuales sobre las profecías de Daniel Apocalipsis, conocidas como las asambleas de Albury, celebradas en la casa de Drummond en el parque de Albury. Estas congregaban alrededor de 20 pastores de diferentes credos, entre ellos José Wolf. Ponle una pausa a José Wolf, porque ya me voy a dedicar a él. De todos estos héroes denominacionales, yo no puedo decir cuál es mejor que otro, pero sí puedo decir que José Wolf marca la diferencia. Es uno de mis favoritos en toda esta nómina de constelación de estrellas. Roberto Winter, que es inglés, visitó Norteamérica en 1842 y asistió a un congreso millerista que se celebró en Nueva Inglaterra. Y al regresar a Inglaterra, esparció el mensaje por muchos pueblos y aldeas del país y repartió publicaciones. Mira, eso pasaba ahí. Vámonos a Escandinavia. En Escandinavia surgió un movimiento adventista, el cual fue perseguido por el clero y muchos de sus líderes fueron encarcelados y de alguna manera silenciados. Pues, ¿qué crees? Que a inicios de 1840 los clérigos de Suecia, Países Bajos, prohibieron predicar sobre la segunda venida de Cristo. Sin embargo, niños y jóvenes, aún analfabetas, predicaron sobre las profecías de Daniel Apocalipsis y el segundo advenimiento de Cristo. Dos menores de 20 años fueron encarcelados y torturados y debido a fuertes protestas fueron puestos en libertad. Un ejemplo de estos lo tenemos con Olboquist, quien en presencia de su hermano fue inclemente azotado y luego puesto en libertad continuó su labor. Este movimiento en Suecia se dio desde 1841 hasta el verano de 1844 y se le conoce como los niños predicadores de Suecia. Se cuenta que cierta niña sueca jugaba con sus muñecas y de repente, abandonó sus juguetes para magistralmente predicarle a sus vecinos, quienes por cerca de 2 horas la escuchaban y al finalizar volvía a jugar como si nada hubiera ocurrido. A mí no me crea, eso es lo que dicen los registros de profecía. A esto se le conoció como, entre comillas, la enfermedad de la predicación. Así se le llegó a conocer en Suecia por parte de los clérigos. Fue estudiada por el doctor Sven Erik Skolberg, quien informó que los niños predicaban acostados con los ojos cerrados, inconscientes e inclusive predicaban hasta sin respirar. Adolescentes como Liz Andersdotter y Mary Swissdotter se les taparon sus bocas y narices mientras cantaban y aún así continuaban haciéndolo.
Sin explicación para estos fenómenos, el doctor Skolberg comunicó que estos niños siempre respondían con Joel 2:28 al explicar su propio fenómeno. Cuénteme ahí, ¿cómo ves ahí? Por otro lado, Juan Eybenjel fue el predicador del advenimiento en Alemania. Este era un ministro luterano y erudito bíblico, y antes de que Miller iniciara su ministerio público en Estados Unidos, ya Bengel había dado pasos. Por 28 años preparó aspirantes jóvenes al ministerio. Su influencia llegó hasta Rusia, dedicado al estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bengel fijó una fecha para el segundo advenimiento de Cristo, no tan lejana a la propuesta por Miller. Ahora, en Holanda se levantó Rial H. Heinz-Peter, quien por medio de un sueño con el retorno de Cristo fue impulsado a escudriñar en la Biblia esta verdad. Y en 1830 publicó un folleto con sus ideas adventistas, y solo hasta 1842 escuchó hablar del movimiento adventista que se estaba dando en Norteamérica. ¿Cómo ves esa otra conexión ahí? A mí esto me parece fascinante, me parece providencial. Alguien dirá que es sobrenatural, coincidencia. No, se estaba cumpliendo Daniel 12 y Apocalipsis 10. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, en el caso de Francia y Suiza, el mensaje se originó en la persona de Louis Gaussen. Este era original de Ginebra, de Suiza. Llegó a ser otra lumbrera del advenimiento para este sector. Y mis queridos, se estaba acercando el año de 1844 y el movimiento millerita se acercaba a su clímax. A la cumbre ya estaban prontos a vivir la cúspide. José Wolf, el misionero universal del que tanto quería hablar y del que tanto me encanta hablar, es un referente para mí este hombre. Yo he aprendido mucho de esta gente porque fueron a los que yo leí en mi niñez temprana, en mi adolescencia y mi juventud. Nada que hacer. Esta era la gente que nosotros leíamos en esa generación, en esa época. Este hombre nació en Baviera, en Alemania. Era alemán, José Wolf.
Pero escuchen bien, era hijo de un rabino judío y acreedor de una estricta educación. Desde muy niño cuestionaba a sus padres diferentes puntos del judaísmo respecto al Mesías. Se le prohibió entrar a las iglesias cristianas, pero Wolf lo hacía a escondidas. Por medio de un amigo entendió Isaías 53 y a los 7 años le prometió a un amigo luterano que algún día sería predicador cristiano, y ya a los 11 abandonó su hogar en busca de educación misionera. Se ganaba la vida enseñando hebreo. Se bautizó en la iglesia católica, ingresó a un colegio en Roma donde cuestionó el papel del papado durante el oscurantismo al punto de tener que abandonar el plantel, y se dirigió a Inglaterra y se unió al protestantismo de la iglesia anglicana en 1819. Sígale las pistas a este hombre, José Wolf. Ahora, al momento de hacerlo dominaba 14 idiomas y se dedicó a viajar por muchos países y entrevistarse con reinas, reyes, incluso presidentes de los Estados Unidos. Fue un predicador constante. Entre 1821 y 1845, escuche, viajó por África, estuvo en Egipto y Abisinia, viajó por Asia, estuvo en Palestina, en Siria, Persia, Bokhara y hasta en la India. Viajó a los Estados Unidos, estuvo en la isla de Santa Elena. Y en agosto de 1837 llegó a Nueva York y predicó en Filadelfia y en Baltimore. En Washington predicó del advenimiento en el Congreso, en las legislaturas de Nueva Jersey y Pensilvania, y en su paso por Asia y África padeció peligros, azotes, hambrunas, esclavitud, sentencias de muerte. Sin embargo, llevó el evangelio a muchas razas y etnias. Predicó entre judíos, turcos, parsis e hindúes. No, a mí me da una envidia de la buena este hombre, José Wolf. Ahora, en su paso por Bokhara, oye bien esto que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. Halló profesada la creencia del segundo advenimiento, y entre los árabes de Yemen encontró a los descendientes de Rahab, a un grupo que se denominaban descendientes de Rahab la ramera, y poseían un libro llamado la Shira, el cual anunciaba el segundo advenimiento de Cristo y grandes eventos en 1844. Mira, Dios por muchas partes, en muchos tiempos y en otras épocas ha hablado de muchísimas formas al mundo por sus siervos los profetas. Esto es así. En Tartaria encontró un sacerdote que manejaba la creencia de que Cristo vendría en 1844. ¿Cómo se puso de acuerdo toda esta gente en lo mismo? No me preguntes. Se estaba abriendo el librito de Daniel 12, se estaba abriendo en Apocalipsis 10 en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos y en el mundo. A partir del otoño de 1840 se empezaron a celebrar congresos llamados conferencias generales en diferentes lugares con asistencias masivas y bastante frecuentes. El primero de estos se llevó a cabo en la capilla de la calle Chardon de Josué B. Himes en octubre de 1840. Ahora, posteriormente se dieron en lugares como New Hampton, que sirvieron como sede para tales eventos. Debido a la asistencia masiva de los congresos, en mayo de 1842, en el Congreso de Boston, bajo la dirección de Joseph Bates, Joseph Bates, el capitán, que provenía de la conexión cristiana, se toma el voto de realizar un primer congreso campestre celebrado el 28 de junio en East Kingston, estamos hablando de New Hampshire, con una asistencia de 7 a 10 mil personas, incluyendo la asistencia por un par de horas del poeta de la época, Greenleaf Whittier. A este campestre le siguieron muchos más, en los cuales se tuvo la necesidad de usar carpas para los asistentes, y posteriormente la construcción de la mayor tienda o carpa de los Estados Unidos, a la que llamaron la Gran Tienda, cuyo poste central era de 18 metros de altura y la carpa tenía un diámetro de unos 40 metros. Tenía capacidad para 4,000 personas. Era desarmable y podía transportarse en tren, en carro o barco de vapor. En 1842 se celebraron 31 congresos, en 1843 se celebraron 40 y en 1844, antes del 22 de octubre, se celebraron 54. A partir de 1842, muchas iglesias habían prohibido los sermones adventistas y empezaron a destituir a pastores con tendencias mileristas. Es por esto que en el verano de 1843, el movimiento milerista empezó a ordenar pastores para predicar el mensaje. Y a través de la revista de las señales de los tiempos, Signs of the Times, se empezó a amonestar a los creyentes adventistas a abandonar sus iglesias. Estas empezaron a desfraternizar a sus miembros. Un ejemplo de estos lo vemos con la familia Harmon. Sus 7 integrantes fueron desfraternizados de la iglesia metodista, incluyendo a Elena.
Se celebraron multitudinarios congresos donde la gente asistía masivamente en diferentes lugares. Entre estos se encuentran los estados de Nueva Inglaterra. El Museo Chino de Filadelfia se llenó hasta más no poder. Fíjate, de 1840 a 1844, el movimiento millerita creció de una manera impresionante y surgieron entonces grandes y fuertes oposiciones por parte de las otras comunidades religiosas y de sus respectivos ministros. El fervor y la pasión de este movimiento hirvió hasta el 22 de octubre de 1844, fecha exacta en la que terminaba el cómputo de los 2300 años de Daniel 8:14. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Mira, abróchense los cinturones, prepárense psicológicamente porque nos vamos a ir hasta el 22 de octubre de 1844 y vamos a ver todo lo que pasó ese día y hasta el día siguiente. Y la cosa va a ser de dar alaridos porque lo que ocurrió en esa fecha, hecho simple para la tierra, un hecho grande para el cielo, es de lo que nos vamos a ocupar en el 5º episodio de esta serie, donde estamos reviviendo la memoria de nuestra historia denominacional. Resumimos y nos fuimos. Uno, la mecha se encendió el domingo 3 de agosto de 1831 con la predicación de Guillermo en la casa de los Guilford. 2. A Miller se le unió Joshua B. Himes y Josias Leach, los primeros grandes coequiperos de lo que se veía venir. 3. Charles Fitch y Apollos Hay llegaron pero con toda. Diseñaron el diagrama profético de 1843. 4. Un movimiento del segundo advenimiento se vivió de manera paralela en otras partes del mundo, tal como lo proyectó la revelación de Apocalipsis 10. 5. Dejando de manifiesto que de verdad algo grandioso estaba dirigiendo Dios en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Dirige para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.